Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conferencia, en este caso denominada Medidas para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria, segunda parte. La misma estará al cargo del doctor Heredia. Quien hará la respectiva presentación es la doctora Alicia Taliercio, nuestra directora del instituto. Por mi parte, contarles a las personas que se conectan capaz por primera vez, esta actividad ustedes van a poder recibir un certificado por estar participando. Ustedes van a tener que completar un Google Form con sus datos y en el transcurso de esta semana o la semana que viene se estará remitiendo un certificado vía WhatsApp. Con respecto para hacerle preguntas al doctor Heredia, las podrán realizar siempre y cuando sea a través del chat y mi compañero Emiliano, que está como administrador de Zoom, las estará leyendo. Así que si tienen alguna duda o consulta, les pido por favor que las hagan llevar a mi compañero Emiliano, quien les leerá al finalizar la disertación del doctor Heredia. Desde ya agradecerles a quienes nos acompañan desde hace 4 años y a quienes se suman hoy. Y ya cederle la palabra a la doctora Taliercio para que haga la presentación respectiva de la actividad. Muchísimas gracias, Alicia, y a Javier. Muchas gracias, Ari, muchas gracias, Emiliano, a la Facultad de Derecho, que siempre nos abre las puertas, y a todos y cada uno de ustedes que lunes a lunes, desde hace 4 años, en forma ininterrumpida, estamos haciendo esta labor tan importante que es enriquecernos mutuamente con los temas de familia, sobre todo con todo lo que va apareciendo. Hoy hablábamos con el doctor Heredia en la previa, cuántas cosas nuevas tenemos que estar analizando en forma permanente. Bueno, y tengo el honor profundo de que hoy nuevamente nos acompañe el doctor Javier Pablo Heredia, que es abogado recibido en la Facultad de Derecho de La Plata, mediador, juez de paz de Telló, provincia de Buenos Aires, desde el año 2013 hasta la fecha, juez de paz subrogante de General La Madrid desde el 2018. Del año 2021 a la fecha, es integrante de la Comisión de Justicia de Paz del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires en representación del Departamento de Trenquelauquen. Autor de varios libros y realmente es autor de sentencias que nos conmueven, que nos llaman la atención, que nos demuestran cuánto podemos todavía hacer por los justiciables. Gracias, Javier, por estar presente. Este numerosísimo auditorio es todo tuyo, así que te escuchamos en esta segunda parte de las medidas para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria con muchísima atención. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias Ariadna y muchas gracias a las autoridades de la facultad por esto. A esta altura del año, con todo lo que cuesta reunirse, porque ya estamos en la etapa final, digamos, de nuestro recorrido, que haya tanta gente interesada todavía en continuar con este tipo de jornadas, con estas charlas, me resulta la verdad que muy gratificante y es muy importante. Así que, mil gracias. Yo voy a compartir un PowerPoint para hacer más dinámica la charla. Necesito que me confirmen si se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Bueno, bien, genial. Esta es la continuidad de la jornada anterior para los que se suman hoy por primera vez. Hago un breve repaso de 2 minutos de lo que vimos anteriormente para llegar a esta instancia. Lo que estuvimos analizando fue todo en general el proceso de alimentos, los hitos más importantes de este proceso hasta llegar, creo que habíamos quedado en la parte de lo que es la obtención de la sentencia de alimentos o, en su defecto, los acuerdos que puedan lograrse en el marco de la intervención procesal de alimentos. Y habíamos empezado a abordar, justo cuando cortamos, el tema de la importancia de que tanto la sentencia como estos acuerdos tengan pautas de actualización. Algunas pautas se convienen o se dictan en las sentencias en función del salario mínimo vital y móvil, otros en función del IPC, en función de la variación del salario del sueldo o del ius arancelario, o las canastas que habíamos descrito y habíamos desarrollado anteriormente. ¿Canastas cuáles? La canasta básica alimentaria, la canasta básica total y la canasta de crianza. Y tuvimos una resolución muy importante
en febrero de este año, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos datos están acá en el Power, es del 20 de febrero de 2024, y en él se había desarrollado, la sentencia es muy breve, es muy escueta, digamos, de parte de la Corte, creo que se perdió la oportunidad de pronunciarse y expedirse con mayor profundidad sobre esta temática que tanto aqueja y que despierta tanto interés. La Corte en su resolución simplemente se limita a adherir al dictamen del procurador, con lo cual lo rico de esta sentencia es el dictamen del procurador. Básicamente lo que había sucedido ahí es que en primera instancia se había fijado una cuota alimentaria con una actualización semestral conforme el costo de vida. La Cámara de Apelaciones, sin que nadie planteara un agravio en relación a esa actualización, de oficio procede a anular la sentencia de primera instancia y a dejar sin efecto esa actualización con la excusa de que las leyes vigentes impiden la indexación de las deudas. Las leyes de emergencia dictados para otra situación, para otro contexto, y que a pesar de nuestra realidad institucional están vigentes desde hace muchísimos años, dictaron una sentencia en la cual anulan esa posibilidad de indexación y terminan fijando una cuota que era de 20.000 pesos y la reducen a 17.000 pesos luego de varios años de litigio. ¿Qué decía la Cámara? Bueno, que la sentencia de primera instancia vulneraba la prohibición legal de indexar deudas y que pese a no haber sido objeto de recurso, correspondía a ellos de oficio hacer esta macana, porque la verdad es que se mandaron una macana con esto. Y que en realidad como respuesta al justiciable lo que le mandaban a hacer es que si esto no le alcanzaba, tenía la obligación de iniciar un incidente de aumento de cuota alimentaria. Usted sabe muy bien que cuando se produce una variación en las circunstancias fácticas que originaron una sentencia de alimentos o un acuerdo de alimentos, es posible modificarlos, no hay cosa juzgada material, y esto se puede plantear a través de la vía incidental, es decir, iniciar un reclamo incidental de aumento de cuota alimentaria. En un contexto inflacionario como en el que estamos viviendo desde hace varios años en nuestro país, imagínense que cada vez que se modifique por inflación la cuota alimentaria, que se vea reducida por el impacto inflacionario, la gente debiera iniciar un nuevo proceso. Si encima tardamos años en resolverlo, tardamos meses en resolverlo, ya automáticamente cada semestre más o menos prácticamente tendrían que iniciar un nuevo incidente porque el que iniciaron ya les quedó viejo, les quedó obsoleto, con lo cual es una respuesta absurda de parte del Poder Judicial. En definitiva, el procurador, para hacerlo sintético, el fallo les va a quedar, acusa recibo de esta situación, expone a la Corte que los juzgados han ido utilizando distintas herramientas de actualización más allá de la prohibición de indexar deudas, que ha generado que haya una respuesta a la altura de las circunstancias y que no se someta a la gente a estar en permanente litigio con permanentes incidentes de aumento de cuota alimentaria. Aconseja a la Procuración tomar en cuenta estos índices de actualización en función de las necesidades de cada persona que está interviniendo en el proceso, y que exigir a la alimentada la tramitación periódica de nuevos procesos judiciales para obtener el aumento de la cuota alimentaria cada vez que se deprecie su valor, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a los principios de celeridad y economía procesal que deben gobernar los procesos que conciernan a la protección de los derechos de personas menores de edad, y cita doctrina y jurisprudencia, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias adversas que ha tenido tristemente en nuestro país, caso Fornerón y caso Furlan. Con lo cual, es importante que tengan en cuenta esas pautas de actualización para que lo que hoy resuelven como un conflicto familiar, en 3, 4, 5 meses no les quede absolutamente desfasado de la realidad. Habíamos analizado el tema de los medios de pago. Nuestro Código Procesal Civil y Comercial establece que, salvo acuerdo de partes, la cuota alimentaria se debe depositar en una cuenta oficial del Banco Provincia y se entregará ese dinero al beneficiario y su sola presentación.
Sin embargo, hoy hay una proliferación muy importante de lo que son las denominadas billeteras virtuales. Tengan en cuenta esta situación porque es muy práctica, muy fácil y muy simple, y a la hora de tener que acreditar el pago o a la hora de tener que acreditar que no se pagó, es fácilmente acreditable, y es una manera también de flexibilizar estas cuestiones de trámites, burocracias, de que tenga que irse al banco a depositar, de que tenga que irse a retirar a un cajero o a una sucursal de banco, de acuerdo a las modalidades de cada sitio o lugar de la provincia de Buenos Aires. Y además tienen un plus, un pequeño plus, si se quiere, que es que mientras no se utilice todo el dinero, diariamente algún peso más se puede obtener producto de los intereses que genera el uso de estos dispositivos. Habíamos dicho la sentencia, desde cuándo se deben. Los alimentos se deben desde que se interpone la demanda en principio, salvo de acuerdo a lo establecido en el 548 del Código Civil y Comercial, que es desde si 6 meses antes se hizo alguna interpelación fehaciente del reclamo alimentario, podemos correr la fecha 6 meses más para generar la deuda. Debemos tener en cuenta el monto, la actualización, los honorarios. La base regulatoria de los honorarios por esta intervención va a ser la cuota alimentaria que quede estipulada finalmente, y debiera fijarse una cuota suplementaria en la sentencia que contemple, ¿no?, aquellas cuotas devengadas desde el inicio de la demanda o desde la interpelación fehaciente hasta la fecha de la sentencia, con costa siempre por regla general a cargo del alimentante. Bueno, vamos al tema de lo que son las medidas para el incumplimiento de la cuota alimentaria. Nosotros tenemos muy pocas sanciones dispuestas legalmente en el Código Civil y Comercial. En el supuesto de lo que son los alimentos derivados de la responsabilidad parental, los alimentos debidos a los hijos, el artículo 670 del Código Civil y Comercial, frente al incumplimiento de esa cuota alimentaria, nos remite a las disposiciones de alimento entre parientes. Es decir, no hay sanciones específicas dispuestas para el incumplimiento de la cuota alimentaria a nuestros hijos. Nos vamos o nos tenemos que remitir a la parte general donde se trata los alimentos entre parientes. ¿Y qué dos sanciones legales tiene previstos el Código Civil y Comercial para esto? Una la encontramos en el artículo 551, que es la solidaridad del empleador en caso de que no se proceda a retener la cuota alimentaria. Y la otra sanción importante, no menor, es el tema de los intereses. El artículo 552 del Código Civil y Comercial establece que se deberá fijar la tasa de interés más alta que los bancos cobren a sus clientes conforme a la reglamentación del Banco Central. Y ahí tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema? Que el Banco Central no... el Código Civil hace referencia a una normativa del Banco Central que luego, con posterioridad a la sanción del Código Civil, dejó de medir o dejó de existir. ¿Por qué? Porque el Banco Central no ha reglamentado la tasa de interés al que se refiere el artículo 552 del Código Civil. Entonces, ante este reclamo, ante este planteo, existe doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Este es el fallo que les dejo acá, que es del 4 de julio del año 2018, donde la Corte, a falta de esa tasa de interés descrita por el Banco Central, por analogía, acude a establecer a la tasa más alta que cobre el Banco de la provincia de Buenos Aires en operaciones en pesos, y dentro de las tasas activas que maneja actualmente el Banco de la provincia de Buenos Aires, toma la más alta. ¿Cuál es la más alta? La tasa activa tinente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo. Esto es importante que lo tengan claro, porque la mayor parte de los abogados, abogadas y operadores acuden a la simplificación, es decir, es la tasa activa, y punto. Y tasa activa, hay muchos tipos de tasa activa dentro de lo que son las operaciones del Banco Provincia. Entonces, para poder comparar cuál es la que se ajusta a lo que establece el artículo 552 del Código Civil Comercial, que nos dice que tiene que ser la tasa más alta, debemos comparar esas tasas y elegir o escoger la más alta. Hasta ahora, de acuerdo a las operaciones que se realizan en el Banco Provincia,
La más alta es la tasa activa atinente al descubierto en cuenta corriente sin acuerdo. ¿Y dónde la encuentran a esta tasa para poder liquidar esos alimentos adeudados? Ingresan al sitio web de la Suprema Corte de Justicia, www.ssba.gov.ar. Van a encontrarse con que tienen en gestión digital cálculo de intereses. Si ingresan ahí, tienen el cálculo de intereses en línea. Ahí tienen por lo menos entre 5 y 6 distintos tipos de tasa activa, pero tienen descripta la tasa activa en descubierto en cuenta corriente. Esa es la que deben utilizar para poder liquidar las deudas en materia de alimentos. Es una herramienta que la tienen disponible, es gratuita y está al servicio de todos los operadores del sistema judicial. Esas dos sanciones, la solidaridad del empleador, por un lado, y la tasa de interés, son las sanciones legales que encontramos en el Código Civil. Y después tenemos lo que establece el artículo 553 del Código Civil y Comercial para el incumplimiento. Que siempre digo, y lo hago referencia por analogía, que es un cheque en blanco. ¿Por qué es un cheque en blanco? Porque es un cheque en blanco que le ha extendido el legislador a los jueces. Porque el artículo 553 es muy breve y sencillo. El artículo 553 del Código Civil y Comercial ante el incumplimiento de la cuota alimentaria nos dice que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Eso es todo. Dice todo y a su vez no dice nada. No dice nada porque no nos establece cuáles son las sanciones que podemos aplicar, pero le da a los jueces y a los operadores un gran cheque en blanco para que sea llenado con la creatividad. ¿Cuál es el límite? La razonabilidad. No podemos dictar medidas que resulten absolutamente irrazonables. Pero dentro de la razonabilidad podemos hacer de todo. Pero a su vez, el incumplimiento de la cuota alimentaria es considerada, no por un criterio propio o mío, sino por la ley, como un claro supuesto de violencia económica. No pagar la cuota alimentaria es un claro supuesto de violencia económica. ¿Dónde lo encontramos eso? Lo encontramos en la ley 26.485, artículo 5, inciso 4, apartado C. La ley 26.485 define todos los tipos de violencia que existen contra las mujeres. Una de las modalidades de violencia es la violencia económica. Y la ley define la violencia económica y patrimonial como la que se dirige a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías. Uno de ellos es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Otro es la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. La otra forma o modalidad de violencia económica es la limitación o control de sus ingresos. Tengan en cuenta que muchas veces nos encontramos en los expedientes con expresiones del tipo o planteos que intentan limitar o controlar incluso en qué se gasta, por ejemplo, la cuota alimentaria, cómo se utiliza, se pide rendición de cuentas cuando claramente no corresponde. Y un modo de ejercicio de la violencia económica es la no satisfacción de las necesidades económicas de los hijos que conviven con la madre. Por tanto, legalmente, legislativamente, no pagar la cuota alimentaria es un claro supuesto de violencia económica. Y por su parte, tenemos el decreto 1011 del año 2010 que reglamentó la ley 26.485 y a la hora de reglamentar la violencia económica, específicamente nos dice que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos y estos vivan con ellas, las necesidades de los menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. Esto refuerza la hipótesis de que no pagar la cuota alimentaria es una manera más de ejercer violencia hacia las mujeres. Pero también no pagar la cuota alimentaria es una forma de ejercer violencia hacia ese niño, niña o adolescente, porque es ni más ni menos que privarlo de su propia alimentación, es privarlo de que, es condenarlo, mejor dicho, a que sufra necesidades, a que pase necesidades, a que sus necesidades no se encuentren satisfechas. Tengan en cuenta que la Convención de Derechos del Niño establece que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Si no pagamos la cuota, ese nivel de vida se nos va al tacho.
los padres u otras personas encargadas del niño tienen la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño. Es una obligación propia de la responsabilidad parental. Y a su vez la Convención le habla al Estado y nos dice que los Estados partes deben tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la celebración de acuerdos internacionales, para asegurar el pago de los alimentos por parte de los padres u otras personas responsables. Con lo cual, no solo el pago de la cuota alimentaria es un caso patente de violencia hacia la mujer, sino también que es un claro caso de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes a los cuales va dirigida. Y nosotros, a partir de la Ley 26.485 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará, tenemos un mandato expreso de protección impuesto al Estado por todos estos instrumentos que establecen que obligaciones reforzadas de parte de los operadores judiciales frente a este tipo de violencias, que requieren un especial cuidado y una efectiva protección. Con lo cual, los jueces no nos podemos hacer los distraídos ante estas situaciones de clara violencia económica y debemos, incluso hasta de oficio, disponer medidas para sanear esta situación. Nosotros, desde el Juzgado de Paz de Herodes, desde hace un tiempo, venimos trabajando no solo la norma del 553 del Código Civil y Comercial, sino que justamente en el razonamiento de que estamos ante un claro supuesto de violencia económica, también hacemos jugar legislativamente lo que dispone la Ley 26.4085 y lo que dispone también la Ley de Violencia Familiar Provincial. De estas tres normas hacemos un combo o una arquitectura, si se quieren, jurídica, para poder utilizar estas tres herramientas. El 553 del Código Civil, que nos dice a los jueces que podemos utilizar aquellas medidas, dictar aquellas medidas que resulten razonables. Las previsiones que establece el artículo 7 de la Ley de Violencia Familiar, que nos dice que el juez o jueza interviniente debe resolver de oficio, es una obligación, debe resolver de oficio a petición de parte, teniendo en cuenta el tipo de violencia. Si tenemos violencia económica, vamos a aplicar medidas acordes a esa violencia económica, y con el fin de evitar una serie de medidas que establecen ahí el artículo 7 de la Ley 12.509. Pero a su vez, hacemos jugar el artículo 7 bis de la Ley 12.509, que es el artículo que establece las sanciones a el incumplimiento de las medidas que se puedan dictar en materia de violencia económica. Y ahí tenemos un plus, que es que los jueces pueden requerir el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. Bien, entonces, la combinación de estas tres normas a través de estos artículos genera toda una serie de medidas que han sido conocidas o se han ido conociendo a lo largo de estos últimos años en materia de medidas innovadoras para el cumplimiento de la cuota alimentaria, que van desde la prohibición de salir del país. Esta prohibición no la encuentran en el Código Civil, la encuentran en la construcción jurisprudencial que se ha hecho de la interpretación del 553 del Código Civil. La prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos de acuerdo a la actividad que hiciera el alimentante. El embargo de billeteras virtuales, una resolución o una innovación en materia de dónde buscar activos financieros o dónde buscar recursos cuando la mayor parte de los alimentantes muchas veces nos encontramos con que realizan actividades en negro o actividades no registradas. Sin embargo, nos encontramos que se ha masificado tanto el uso de estas billeteras virtuales que muchas veces no encontramos al empleador, no encontramos una relación de dependencia, no encontramos un comercio formalmente establecido, pero sí encontramos que cobran a través de Mercado Pago o cobran a través de cuenta DNI y demás. Bueno, estas situaciones tengan en cuenta que deben y pueden pedirse específicamente para poder rastrear las actividades económicas del deudor alimentario. La prohibición de prácticas deportivas o de deportes creativos o de determinadas actividades lucrativas. Nosotros hemos emitido sentencias al respecto. Siempre cuento como anécdota el caso de General La Madrid, un deudor alimentario en el cual
hicimos de todo para que pudiera pagar la cuota, le secuestramos el auto, le secuestramos el carnet de conducir, le impusimos sanciones, y lo que terminó desencadenando que el deudor alimentario regularizara su deuda y la pagara fue que le prohibiéramos jugar un campeonato de fútbol los días domingos. Ahora, poder llegar a este tipo de decisiones hacen que sea necesaria que esa información aparezca en el expediente. ¿Bien? Porque los jueces no están todo el día mirando a ver dónde va a ser tal o cual práctica deportiva el deudor alimentario, pero esa información es muy importante que pueda ser aportada por los abogados que están interviniendo en el caso, por las partes, y que sepan que existen antecedentes jurisprudenciales que han prohibido este tipo de prácticas o este tipo de actividades hasta tanto se regularice la cuota alimentaria. Yo siempre saco o hacemos el análisis en estas resoluciones de que si el deudor alimentario tiene tiempo para ir a jugar al fútbol, tiene tiempo para ir a jugar al pádel, tiene tiempo para ir a un boliche, o tiene tiempo para ir a una carrera de autos, ese tiempo lo debiera invertir en procurarse los recursos para pagar la cuota, no para estar distrayéndose de estas actividades, mientras tanto no aporta la cuota alimentaria. La inscripción del registro de deudores alimentarios. Nosotros incorporamos como novedad el tema de la baja del quit en la FIP, que ahora lo vamos a desarrollar más ampliamente. Embargo de sueldo y solidaridad del empleador. Por supuesto que la medida más simple, más fácil es si tenemos al deudor alimentario en relación de dependencia, el embargo es lo que más rápidamente nos va a garantizar el cobro de la cuota alimentaria. Sin embargo, es frecuente encontrarnos que a veces hay muchas complicidades de los empleadores con el deudor alimentario, y en función de eso, o lo pasan a tener sin registración, o le reducen la jornada laboral, o buscan la manera de evadir, pasan a hacer una locación de servicios para que le facture en lugar de tener el sueldo. Es decir, maniobras hay miles. Tal es así que el legislador nacional se encargó específicamente, como vimos recién, de disponer una medida específica, que es disponer la solidaridad del empleador en aquellos supuestos donde el empleador oficiado para que retenga la cuota alimentaria no la pague o demore en su pago. Lo que nosotros tuvimos fue un avance mayor en esa situación, ampliamos esa solidaridad, y en un caso de un empleador renuente a cumplir con el pago de la cuota alimentaria, lo que hicimos fue también, por vía de esa solidaridad, incluirlo al empleador como deudor alimentario en el registro de deudores alimentarios de la provincia de Buenos Aires. Además de mandar a ambos, tanto al empleado como al empleador, a trabajar masculinidades o las violencias que ejercen los hombres en los dispositivos locales que tenemos en nuestra localidad. El artículo 553 del Código Civil Comercial establece que ante el incumplimiento de órdenes judiciales es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Esta norma, tengan en cuenta que también rige, ojo, para la administración pública, porque a veces también nos encontramos con distintos obstáculos de personas que están en relación de dependencia en la administración pública y dan 2 millones de vueltas para poder retener esa cuota alimentaria. Esto rige para ambos. Las maniobras generalmente las vemos más en el ámbito privado que en el público, pero también tengan en cuenta que puede ser aplicada para el régimen público. En cuanto a esto, en abril de este año dispusimos este precedente que lo encuentran disponible en la página web de la Suprema Corte, y eventualmente lo vamos a remitir con copia de este PowerPoint a todos los participantes del encuentro. El caso era así: teníamos un empleador que venía sistemáticamente incumpliendo las medidas de embargo del sueldo, evadía las respuestas, evadía las soluciones, y ya habíamos apercibido de que si seguía incumpliendo estas situaciones, se iban a tomar medidas más drásticas por vía de la solidaridad. En este caso, se trataba de una sociedad anónima, y como la sociedad anónima no respondía, fuimos por la responsabilidad del presidente de la sociedad anónima.
que era una persona obviamente física, ¿bien? Entonces, como consecuencia de ello, y que esta conducta desplegada, a ver, ejerce violencia económica el incumplidor de la cuota alimentaria, pero también es cómplice y es un perpetuador de esa violencia económica aquel empleador que se presta a toda esta maniobra para que la cuota no llegue a destino. Entonces, por vía de esa solidaridad, para hacerlo breve, también extendimos esa responsabilidad a el empleador, embargando sus activos financieros personales del presidente de la sociedad anónima, mandándolo e inscribiéndolo a él personalmente ante el registro de deudores alimentarios de la provincia de Buenos Aires. Lo paso rápido porque quiero ver otros temas más y nos va a volver a pasar lo mismo que la última vez, que nos quedamos sin tiempo, pero sepan que lo tienen disponible a este fallo en extenso para que puedan analizar, digamos, los fundamentos. Esta es la constancia, me interesaba arribar esto, esta es la constancia de que el empleador fue inscrito como deudor alimentario en el registro de deudores morosos de la provincia de Buenos Aires. Y que estamos a días de que se apruebe una reforma muy importante en la ley de registro de deudores alimentarios morosos, que ya tiene media sanción, que por una cuestión técnica no va a ser aprobada esta semana, pero seguramente sea la siguiente, pero hay una importantísima reforma en la ley del registro de deudores alimentarios que le dan mucha más amplitud al registro, le dan otra impronta en cuanto a supuestos que van a ser inscritos más rápidamente en el registro de deudores alimentarios, y entre ellos la reforma que trae esta ley es, tomando esta jurisprudencia, es la posibilidad de inscribir a los empleadores y a las personas jurídicas como deudores alimentarios cuando no cumplen las órdenes judiciales de retener la cuota alimentaria. Es una novedad muy interesante, muy importante y que en breve va a ser ley provincial. Que vayamos por vía de la solidaridad contra el empleador no significa que se termine ahí la cuestión. Nosotros tenemos que seguir la ejecución contra el deudor principal de la cuota alimentaria. Esto no lo exime. Si yo tengo a un deudor alimentario que me dice, a mí usted le ofició al empleador, el empleador no depositó la cuota, no es mi problema, eso es un grosero error. La obligación sigue subsistiendo en cabeza de ese deudor alimentario, con lo cual tiene responsabilidades y se pueden profundizar las sanciones hacia este incumplidor porque no puede o no bastaría para escudarse con la circunstancia que haya dicho, no, a mí está ordenado el embargo, si el empleador no cumple, yo no tengo nada que ver, o si lo hicieron por vía de acuerdo. Muchas veces a través de los acuerdos se pauta o se pacta que se le retenga por vía del empleador la cuota alimentaria. El hecho de que el empleador no cumpla, no lo haga, no significa que eso lo exime a esta persona de hacerse cargo de la cuota alimentaria, porque si no te lo retuvo el empleador, significa que vos lo cobraste. Y si lo cobraste, al menos tenés la obligación moral y el deber de comportarte de buena fe, principios procesales del derecho de familia dispuestos en el Código Civil y Comercial, de ir y depositar vos por tu cuenta. Que no te lo haga el empleador no significa que vos no puedas ir por tu cuenta a depositar la cuota alimentaria que sabes que no se te descontó. ¿Bien? Digo esto porque en algún momento nosotros incluso le aplicamos, recuerdo a un oficial de policía, la sanción de duplicarle la cuota alimentaria mensual porque estuvo durante varios meses no cumpliendo la cuota, descansando en la comodidad de que la policía de la provincia de Buenos Aires no le descontaba la cuota. Sin embargo, él cobraba el sueldo íntegro sabiendo que debía la cuota, y lo que correspondía era que él fuese, una vez que cobró, percibió sus haberes, se dio cuenta de que no tiene ningún descuento, fuese a depositarla. Entonces, como sanción, en lugar de, a ver, habitualmente, ¿qué se ordena en la justicia? Que, bueno, no te retuvieron todos estos meses la cuota alimentaria, se te genera una deuda, hacemos una liquidación y de esa liquidación te embargo un porcentaje del sueldo más la cuota. Dijimos no, porque vos estuviste todos estos meses usufructuando y viviendo con la cuota que te correspondía pasar íntegramente. Así que en lugar de aplicar como habitualmente se hace un porcentaje de esa deuda, lo que les dispusimos fue el doble de la cuota alimentaria. Es decir, cada mes pagaba el equivalente a 2 cuotas alimentarias para su hijo. Así que tengan en cuenta esas situaciones a la hora de el análisis y las medidas que puedan solicitarse o imponerse en relación
al incumplimiento de los quienes están en relación de dependencia. El carnet de conducir es una de las medidas más eficaces a la hora de compeler al deudor alimentario para pagar la cuota alimentaria, que tiene distintas modalidades. Está el secuestro del carnet de conducir propiamente dicho. Algunos juzgados han ordenado que lo entregue voluntariamente, otros le han mandado a la policía a secuestrarlo, otros han mandado al oficial de justicia. Y a mí lo que me interesa destacar de la práctica de este tipo de medidas es que no se queden con la materialización del secuestro físico del carnet, porque muchas veces nos limitamos a eso y resulta que el carnet también es virtual, porque hay carnet de conducir que a través de la aplicación argentina que pueden ser utilizados más allá de la suerte del carnet físico. El carnet físico puede estar durmiendo en la caja de seguridad del juzgado, pero la persona seguir circulando con la aplicación Mi Argentina. Entonces, nosotros en lo que hemos innovado en relación a esto es que además de dictar el secuestro del carnet de conducir, disponemos la prohibición de conducir vehículos a esa persona con comunicación al municipio local donde se desempeña y al Ministerio de Seguridad. ¿Por qué al Ministerio de Seguridad? Porque tenemos un registro provincial donde se anotan todo este tipo de medidas restrictivas hacia las personas que hacen que si a esta persona lo paran en un control de tránsito en una ruta provincial y pasen y hagan la consulta a ese registro, de ese registro va a saltar que la persona está conduciendo con una medida de prohibición de conducir vehículos y por tanto lo van a detener por una cuestión de desobediencia a la medida judicial. Bien, así que tengan en cuenta que para pensar en la eficacia de este tipo de medidas, no solo se tienen que quedar con el secuestro físico de carnet de conducir, sino con todas estas medidas complementarias que hacen que esa medida no sea burlada por el deudor alimentario. Y en muchos casos, cuando a pesar del secuestro de carnet de conducir o la prohibición de conducir vehículos, se ha detectado que esa medida fue violada porque se siguió manejando vehículos sin carnet o con la prohibición de conducir mediante, detectada, comprobada esa situación, le hemos secuestrado el vehículo para que deje de violar la medida cautelar. El abordaje de las masculinidades es muy importante, es una manera de empezar a romper la cultura patriarcal y la cultura de que es un chiste no cumplir con la obligación alimentaria. Culturalmente es algo que tenemos muy aceptado y muy arraigado en nuestra sociedad, incluso hasta por los operadores judiciales. Si uno analiza los números estadísticos provinciales y detecta que 7 de cada 10 mujeres no recibe la cuota alimentaria o la recibe de manera insuficiente, estamos ante un panorama social drástico que se ha ido perpetuando, se ha llegado, se ha arribado producto de una cultura que no castiga adecuadamente a quien no cumple con la cuota alimentaria y que hasta incluso es tolerante con el que incumple. Por eso, una manera de empezar a romper con esas avivadas o con esas cuestiones culturales o patrones culturales que tenemos tan arraigados es empezar a derivar o a enviar o a remitir al deudor alimentario a los dispositivos donde se trabajan las violencias que ejercen los hombres. Que además es preventivo para futuras situaciones, no solo en esta causa. Muchas veces nos encontramos con padres que son incumplidores seriales de distintas relaciones. Entonces le deben a un hijo con el que tuvieron con A, al hijo que tuvieron con B, al hijo que tuvieron con C. Bueno, la manera de empezar a romper esos patrones tiene que ver con el envío para prevenir nuevos incumplimientos a estos dispositivos, que también, como les contaba anteriormente, lo utilizamos con el tema de los empleadores que también se prestan a este tipo de violencia. La manera de trabajar con hombre violento es a través de los tratamientos terapéuticos, abordajes terapéuticos que se recomienden y también a través de estos dispositivos comunitarios. En materia de tareas comunitarias, también hemos impuesto a los deudores alimentarios la obligación de que tengan que cumplir tareas comunitarias. ¿De dónde salen las tareas comunitarias? Del 7 bis de la ley 12.569. Es una de las sanciones posibles que se pueden aplicar a aquella persona que ejerce violencia y que no cumple las medidas que se dictaron para revertir esa situación de violencia. Entonces, lo mandamos como consecuencia de no cumplir la cuota alimentaria,
lo mandamos también a hacer tareas comunitarias como consecuencia de no cumplir el espacio de abordaje de las masculinidades, y tenemos la posibilidad de hacerlo con el auxilio de la fuerza pública, como les había contado recién. ¿Qué pasa? A muchos de estos dispositivos que abordan al hombre que ejerce violencia, no siempre es cumplido por la persona que es derivada del dispositivo. ¿Por qué? Porque no va a las sesiones, o no va a las entrevistas, o no va o no colabora con el espacio. Por ahí son espacios grupales donde el tipo por ahí va, se sienta, no manifiesta nada, no refiere nada, o entorpece. Lo que recibe uno después como organismos jurisdiccionales, que el informe de ese dispositivo nos dicen: fulano de tal no colabora, no participa, no ha logrado los... en función de ello le hacemos saber que si no cumple, cuando los derivamos a estos espacios con esta cuestión, le vamos a reemplazar este espacio por el cumplimiento de tareas comunitarias. Y ahí sí podemos utilizar la fuerza pública para que sea trasladado a cumplir las horas de tarea comunitaria. Son todas, obviamente que esto no hace en principio aparecer de manera directa la cuota alimentaria, pero son todas decisiones judiciales que tienden a que la persona reflexione, recapacite y se avenga a cumplir con la cuota alimentaria. La intervención de la justicia penal la hacemos de oficio nosotros cuando tomamos conocimiento que hay incumplimiento de la cuota alimentaria y requerido su cumplimiento, su intimación no es cumplida. De oficio nosotros hemos derivado y hemos denunciado al deudor alimentario por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación como funcionarios públicos, frente al conocimiento de la existencia de un delito, de formular la denuncia. Y recuerden que la ley 13.944, ley nacional vigente, castiga con penas de prisión a aquellas personas que se sustraen de los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos, pero también castiga a aquellos que realizan maniobras para insolventarse fraudulentamente y evadir con ello la cuota alimentaria. Detectadas estas situaciones en un expediente, nosotros de oficio disponemos la intervención al fuero penal. Esto en algún momento fue recurrido por una de las partes involucradas y obtuvimos un pronunciamiento en nuestra Cámara Departamental, que fue publicada en Diario Judicial, donde se le dijo que, en cuanto a las medidas, la Cámara le dijo a este justiciable que en cuanto a las medidas tomadas por el juez de grado, se dijo que el planteo era inatendible en lo referente a la intervención de la justicia penal, porque en todo caso, esa facultad que es propia y que es mi obligación como funcionario público de denunciar cuando tomo conocimiento de una situación de delito, las defensas que este alimentante quiere interponer la va a poder hacer ante el fuero penal, pero no por vía recursiva de esa medida ante la Cámara de Apelaciones departamental. Ese es el precedente, si lo quieren buscar, que establece esta situación. Y tenemos la combinación de medidas. Como les dije, hay una importante cantidad de medidas innovadoras que pueden aplicarse para cumplir con la deuda alimentaria. ¿Cuál va a ser la más efectiva? La salida del país, el secuestro del carnet, el envío, la remisión al dispositivo de masculinidades. A veces hay que combinar todas ellas juntas para poder obtener un resultado. No nos podemos no nos podemos casar con una de esas solas medidas, porque nunca se sabe cuál de todas esas va a ser o va a generar que esta persona haga un clic en su conducta, en su renuencia a pagar la cuota alimentaria y se avenga a hacerlo. Es importante poder combinar muchas de ellas hasta dar con aquella que genere esa situación. También les traigo un interesante fallo de la Cámara de Morón, fue publicado en su momento por Infobae, como otra medida innovadora en la cual, por ejemplo, al deudor alimentario que hacía 10 años que no pagaba la cuota alimentaria, por vía del 553 del Código Civil y Comercial, le suspendieron el servicio de telefonía celular. En muchos casos han dispuesto que se le suspendan los servicios digo, luz, gas y demás, o que se les cobre a través de esos servicios la cuota alimentaria como medidas innovadoras. Siempre que se han aplicado estas sanciones hay una advertencia en general, que es que las obligaciones y las sentencias, como bien dice el fallo de esta Cámara de Morón, deben ser honradas y cumplidas. El peor mensaje que puede emitir, creo yo, el Poder Judicial en los tiempos que corren es el que sea tolerante y admita que sus sentencias no sean de efectivo cumplimiento.
porque si ya no se obedece al Poder Judicial, no podemos esperar ningún tipo de obediencia a absolutamente nada. Entonces, hay que hacer respetar y valer las sentencias que se emiten en esta cuestión. Una de las medidas por las cuales trascendió nuestro trabajo en el ámbito del juzgado de paz de Deró fue la inclusión por primera vez en la historia de un deudor alimentario en el sistema del Banco Central y del Veraz, con una novedad reciente que les traigo al respecto. En su momento, o cuando esta resolución se emitió, que fue a fines del año 2023, se generó una serie de intercambios de oficios con el Banco Central porque la medida implicaba que se tuviese que cambiar la reglamentación interna del Banco Central y de la central de deudores. Frente a estos obstáculos o situaciones, lo último que optamos por hacer es, en lugar de anotarlo en el registro de deudores, puede inhibir a la persona ante el sistema financiero argentino, que genera el mismo efecto y que recientemente recepcionamos en nuestro juzgado la comunicación del Banco Central tomando cuenta de la medida inscripta y de la comunicación a todas las entidades financieras del país para que la persona que debe una cuota alimentaria que fue inscripta como mediante esta inhibición no pueda operar, no pueda sacar tarjeta de crédito, no pueda gestionar un crédito, no pueda utilizar una billetera virtual, es decir, lo bloqueamos absolutamente del sistema financiero. Esta fue la reforma reciente que hicimos cuando la medida tradicional o la medida que pensamos originalmente, que era la inscripción en el registro de deudores del Banco Central, llevaba tanta demora o llevaba tantas vueltas técnicas, optamos por profundizar o modificar esa medida y recientemente, la semana pasada, recibimos la respuesta de que eso fue viable y que hoy, mediante la inhibición en el sistema de financiero argentino, estas personas no van a poder operar hasta tanto no regularicen la cuota alimentaria. Por eso, juntándolo de la clase anterior con esta clase para ir finalizando, todos los operadores, y tanto los abogados como los operadores judiciales, debemos repensar las prácticas y el ejercicio de la profesión a la hora de litigar en materia de alimentos y de proponer soluciones o alternativas, porque si bien el artículo 553 del Código Civil y Comercial pone en cabeza de los jueces la creatividad para disponer medidas que sean razonables para obtener el cumplimiento de la cuota alimentaria, también tenemos que pensar que los operadores son también, los abogados, son aquellos que pueden también imaginar situaciones creativas y proponerlas al Poder Judicial para que se materialicen. No debemos quedarnos anclados en la utilización estandarizada de las medidas. No todos los casos son iguales. Yo siempre digo que son parecidos, pero no son iguales. Por lo tanto, una medida nos puede servir en un caso y en otra no. Y por lo tanto, si no nos sirvió, tenemos que repensarla, como les vengo contando esto que hicimos con el Banco Central. Hay que repensarlas, reanalizarlas y buscarle la vuelta para que funcionen. Debemos hacer un análisis en cada caso en particular y tener siempre como norte la tutela judicial efectiva, pero no solo al final del proceso, sino del principio a fin del proceso. Porque antes de llegar a una sentencia y antes de llegar al incumplimiento de una sentencia, tenemos el arranque del proceso. Y el arranque del proceso no puede hablarse de que haya tutela judicial efectiva si, por ejemplo, no dictamos alimentos provisorios o no los solicitamos. Y no podemos hablar de tutela judicial efectiva si estamos meses y años buscando notificar a un deudor alimentario sin éxito, cuando tenemos, por ejemplo, medios tecnológicos como WhatsApp u otras aplicaciones para notificarlo mucho antes o con otro nivel de eficacia. La tutela judicial efectiva debe estar presente de principio a fin del proceso. Así que tratando de respetar el tiempo, acelerando lo que habíamos consensuado y acordado, llegamos al final. Quedo a disposición de las preguntas que quieran realizar. Así que, Alicia, los dejo con las preguntas que haya. Muchas gracias. Qué claro que sos, Javier, qué maravilla. Es para escucharte una y 100 veces. Y cómo amplias el panorama, ¿no? Pero vos sabés que mientras hablaba a mí se me cruzaba algo.
El artículo 553 que da posibilidades a los jueces de buscar medidas, ser creativos. Pero qué triste, ¿no? Que tener que ser creativos para obligar a un padre a que pase alimentos a sus hijos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué principios están fallando? ¿Qué valores estamos fallando para que tengamos que forzarnos para encontrar medios cuando es una obligación tan natural como es proteger a nuestros propios hijos? Bueno, Coincido, Alicia. Lo que pasa es que, como decía, es que culturalmente no está receptado de esa manera. Por una gran parte de la sociedad. Por eso se llegan a las cifras que hoy nos asustan, nos horrorizan y demás. Pero la verdad es que culturalmente está muy tolerado y muy aceptado y hasta premiado, si querés, como una viveza criolla, de que no se cumpla la cuota alimentaria o se haga lo necesario. Primero porque no es visto como algo que atinente a la responsabilidad parental. Y da lo mismo tener un hijo, 5 hijos, 10 hijos con distintas mujeres. Total, mientras, además tengo un paraguas hasta jurisprudencial al respecto. Hoy me pasaron, yo tengo que en estos días terminar un trabajo de un comentario en un fallo de una Cámara de Lomas de Zamora, donde le reduce la Cámara la cuota alimentaria a una mujer que reclamó por un hijo del 30% de los ingresos al 20%, solamente, y el único fundamento de ese fallo es que es similar a otros precedentes de la Cámara. No analiza la necesidad de esa nena en este caso particular, no analiza los ingresos del hombre en este caso en particular, no analiza si aporta o no aporta cuidados en este caso en particular. Simplemente es, yo tengo un criterio de que a todo el mundo le doy el 20% por un hijo y eso es la tarifación que tengo de la cuota alimentaria. Entonces, yo tengo 5, 6, 10 hijos y se tienen que arreglar todos con el 20% de mis ingresos. Es una locura. Pero eso vino sostenido y amparado durante años por pronunciamientos del Poder Judicial que avalaron esta cultura de da lo mismo cumplir que no cumplir, y si no cumplís sos un genio, sos un fantástico porque escondiste el patrimonio y porque además la cuota alimentaria no está vista como algo para satisfacer las necesidades de nuestros hijos, sino que está visto como la plata que se lleva la otra. así es. Tristemente, así es. Bueno, le voy a pedir a Dayana, hola Dayana, ¿cómo estás, mi querida? Para ver si hay preguntas y que las puedas realizar al doctor. Bueno, Alicia. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, tenemos una pregunta de Miguel Bortolossi. Dice, si el alimentante tiene un trabajo no registrado demostrando esa relación laboral, ¿puede utilizar el artículo 551 del Código Civil y Comercial haciendo solidario al empleador? Sí, claramente que sí. Es más, en el fallo, digamos, por una cuestión de brevedad de la clase, no lo expliqué, pero nosotros en el fallo teníamos esa situación con esta persona que actuaba como, en el caso del fallo de la baja del quit de la FIP, es que lo enuncié ahí y que después lo vamos a tratar, que básicamente es así. Se trataba de un camionero, el camionero estaba en relación de dependencia, sale de esa relación de dependencia y se inscribe en la FIP como autónomo o como monotributista para encubrir esa relación de dependencia con una locación de servicio. Entonces yo le facturo a mi empleador. Y resulta que esa inscripción en la FIP le impidió a la madre, por ejemplo, cobrar la asignación por hijo. Entonces nosotros le dimos de baja por una resolución judicial de la FIP para que esta persona sea obligada a, al menos, no pagaba la cuota de media, bueno, al menos que cobre la asignación la madre y no le van a dar el alta hasta tanto no regularice la cuota alimentaria. Pero además en esa resolución mandamos a hacer una inspección policial de los vehículos que estaban estacionados en el domicilio de esta persona. Uno de ellos sabíamos que era uno de los camiones, para que identificara quién es el propietario de ese vehículo, porque los camiones no estaban a nombre de él. Él se anotó como transportista, pero no tenía un solo vehículo a su nombre. Nosotros ya sabíamos que era producto de la relación que tenía con este empleador. Y detectado quién es el empleador y quién se prestaba a este tipo de tareas, la idea era avanzar en esa relación de dependencia. Muchas veces, para poder constatar esta situación, nosotros acá por ahí es una comunidad pequeña, de algunas cosas nos enteramos y de otras las averiguamos rápidamente, pero tenemos una respuesta inmediata de la policía, por ejemplo, para hacer este tipo de actividades. Pero bueno, sepan que pueden pedir
eventualmente un mandamiento de constatación o una verificación policial para detectar estas situaciones. Muchas veces se dibujan estas relaciones para no pagar la cuota alimentaria. Ahora, si vos vas con un oficial de justicia y constatás que hay un comercio que por ahora está trabajando y que está ahí, hace un informe vecinal y resulta que esa persona te dice, mire, todos los días trabajar de tal hora a tal hora, la relación queda demostrada y en función de esa relación podés ir y agredir patrimonialmente a este empleador que se presta a este tipo de maniobras. Bien, después Inés Tula pregunta, ¿dónde solicitamos se informen si tienen billeteras virtuales? Al central o las billeteras virtuales, el Banco Central regula todo el sistema financiero, así que el central te tendría que informar si esa persona tiene o no tiene activos financieros o billeteras virtuales. Después Nora Gómez pregunta, ¿quién investiga que se cumplan esas medidas? No especifica. Pero ¿cuáles medidas serían? Porque depende de a ver, hay medidas que bastan con una inscripción en un registro y el control es con la respuesta que recibís de ese registro. Otras medidas, no sé a cuáles puntualmente se refieren, porque hay distintas constataciones en virtud de las medidas que se saquen. ¿Qué sé yo? La de prohibición de conducir vehículos, y vos lo mandás a la policía y al control de tránsito municipal. Esperás que ese control se realice a través de esas autoridades. Si la persona, por ejemplo, acá nos ha pasado, nosotros tenemos centro de monitoreo. Si la persona sigue manejando, le pedimos informe al centro de monitoreo que nos mande las filmaciones de si en tal hora, en tal horario fue vista esa persona manejando y nos mandan el video. Y si está detectado, ya tenemos la desobediencia detectada. El control es por esa vía, por ejemplo. Recién escribió Nora Gómez y puso, cuando hay sentencia y no se cumple. Bueno, cuando hay sentencia y no se cumple, se pueden desplegar todas estas maniobras tendientes a obtener los recursos o obtener que la persona recapacite. Hay medidas directas para agredir el patrimonio. Bueno, si no hay patrimonio, tenemos que detectar de qué vive, cómo vive y qué hace para poder, en función de eso, analizar qué medidas son propicias para esa situación en particular. Siempre alguna actividad hay y además, en el peor de los casos, recuerden que tenemos la solidaridad de los parientes. Otra innovación que ha traído muy importante el Código Civil y Comercial como para traer a proceso a aquellos parientes cuando el obligado principal no cumple. Los abuelos es una cuestión que está siendo cada vez más frecuentemente utilizada para demandar frente a los supuestos donde el obligado principal no paga. Y incluso la jurisprudencia está extendiendo a otros parientes más, tíos, he visto el caso de algún padrino, digamos, hoy la jurisprudencia va ampliando la gama de obligados para hacer frente a esta situación. Bien, después Lorena Farías pregunta, oficio por secretaría al registro del automotor, ¿en qué lo fundamos? Oficio por secretaría al registro automotor, mirá, no sé a qué se refiere con el oficio a secretaría. Nosotros tenemos, sí, lo vimos en la clase anterior, que el Poder Judicial tiene acceso directo a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor para poder informarnos en tiempo real y en segundos si una persona tiene o no tiene vehículos a su nombre o si está o no autorizado a conducir algún vehículo. Eso salta, es un informe que nosotros lo hacemos de oficio en el primer despacho de la demanda de alimentos. Bien, pero si no lo hiciéramos por algún error o lo quisieran pedir en alguna otra circunstancia, basta con un escrito pidiéndolo, haciendo alusión a la resolución de la Corte que le dio esta herramienta a todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Se hace una consulta de un segundo y se sube en un PDF la respuesta de la captura de pantalla del registro automotor. Dura 2 segundos, no hay que oficiar, no hay que hacer oficio, no hay que hacer trámites adicionales. Es una herramienta que está disponible por una resolución de la Corte Provincial y al alcance de todos los organismos jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires. En el power que les va a llegar, que se los voy a compartir, está el número de resolución que dispone esta herramienta para los juzgados. Bien, Rubén Aguirre dice, hola, ¿cómo dispone la intervención de los organismos que abordan las violencias en la resolución / sentencia?
libres de Con una... juicio Sí. a los efectos de... Nosotros lo disponemos con un oficio, va el oficio comunicado. Ahora, esto igual localmente lo hablamos con el dispositivo. Nosotros tenemos una dirección de género, mujeres y diversidad sexual municipal, donde se creó este dispositivo que aborda la violencia que ejercen los hombres. Cuando se crea este dispositivo, siempre fue pensado originalmente para trabajar con situaciones de violencia, pero no de la violencia económica, la violencia en general. Y cuando uno empieza a razonar y decir, bueno, pero la violencia económica es una de las modalidades de violencia y son conductas claramente que pueden ser abordables o trabajables en estos dispositivos. Entonces nos sentamos con el dispositivo y le dijimos, en lo sucesivo, consensuamos que también te vamos a mandar supuestos de incumplimiento de cuota alimentaria, porque es una violencia dentro de la gama de violencias que tenemos para abordar, y es muy importante que se empiecen a revertir este tipo de conductas, porque también, además, son foco de otras violencias también. No es solamente la violencia económica, también es una manera de ejercer violencia psicológica, también es una manera de coaccionar a la persona para que o te levante una denuncia de violencia familiar porque además había otro tipo de violencia. Muchas veces son utilizadas este tipo de incumplimientos de cuota alimentaria para forzar a veces a una persona a tener relaciones o a admitir o a tolerar determinadas cosas. Bueno, creo que se ha quedado o sin luz Sí. o, bueno, eh, se le ha cortado la comunicación, es evidente, así que vamos a dejar hasta acá las preguntas. Es interesantísimo, yo les prometo que lo voy a volver a invitar al doctor Heredia. Hay un tema que hoy nos queda un poquito en el tintero, que lo mencionó al final, que es el tema de la obligación alimentaria de los abuelos. Yo creo que eso merece un tratamiento especial y vamos a tratar de alguna manera de nuevamente invitarlo. Bueno, ya les voy a agradecer en privado. Ustedes han visto con qué claridad y yo quiero rescatar que cada vez que lo invitamos, él acepta, a pesar de las múltiples ocupaciones que permanentemente tiene. Y les recomiendo leer sus fallos. Son fallos para analizarlos y que abren nuevos panoramas. Como todos los lunes, voy a manifestar que nos va a acompañar el próximo lunes. Y fíjense, en un tema que acaba de mencionar el doctor. Alicia, Sí, te escucho. ahí Ahora estamos. Se ahí cortó está. se cortó la luz. Me di cuenta, acá lo estaba comentando. Se Bueno, cortó la luz y no, y como es y no, entré por el teléfono, por la señal del teléfono. bueno, Javier, yo te estaba agradeciendo, realmente maravilloso. No sé si quedó alguna pregunta, Dayana, porque si no tengo que anunciar que va a venir el próximo lunes Sí, relacionado. hay varias preguntas en el chat. No sé si dispone de tiempo el doctor Heredia para contestarlas. Yo no tengo problemas. Adelante, entonces, adelante, Dayana. Bueno, a ver. Doctora Grace Décima dice, ¿cómo hacer para que el sueldo en negro de un deudor se pueda embargar? Trabaja en blanco, pero recibe la mitad con boleta y el resto en negro. Bueno, ahí hay que primero constatar y tratar de constatar o hacer aparecer el tema de que hay una evasión de esa situación a través de, como les decía, es lo mismo que la constatación del empleo no formal. Verificado que trabaja más horas de las que dice, bueno, a partir de ahí podemos implementar estas medidas, insisto, con la misma lógica que si no estuviera registrado. En estos casos hay muchas maniobras tendientes a registrar por la mitad de tiempo para evadir la cuota alimentaria o que el porcentaje sea inferior. Pero además es tratar de comprobar mediante testigos o mediante una constatación judicial los horarios que realiza esa persona. Si trabaja la jornada completa y en el recibo del sueldo le aparece la mitad de la jornada, estamos ante una clara situación de incumplimiento y de evasión y de maniobras. Y recuerden que el delito de insolvencia fraudulenta también va con la persona que se presta esto, con el empleador que se presta esto.
Bien. Después, Natalia Betién Álvarez consulta. ¿Cómo meritúa el otorgamiento de las medidas que vimos? Por ejemplo, muchas veces, ante el primer incumplimiento, solicitan prohibición de salida del país, prohibición de ingreso a espectáculos. Bueno, para la respuesta un poco va a estar dada seguramente por la reforma que se va a aprobar, tanto del registro de deudores alimentarios como del proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires. No es necesario para dictar una medida de esta naturaleza que haya una chorrera de incumplimientos o que haya varios meses o que se deba guardar varios meses de incumplimiento. De hecho, la reforma del registro de deudores alimentarios va a hacer o genera que ante la primer incumplimiento una cuota provisoria ya es suficiente para que sea inscrita esa persona en el registro de deudores alimentarios. De la misma manera que un caso de incumplimiento, un mes, 2 meses, ya sería suficiente para poder adoptar cualquiera de las medidas que están dispuestas en el código. En el código digo, en hacer uso del 553 y en función de eso dictar medidas razonables para que eso se cumpla. Es decir, no tengo que esperar un año de incumplimiento de cuota alimentaria para prohibirle a una persona salir del país. Bien, después, Alberto Campo dice, tenía una sentencia y no cumplió porque la municipalidad notificó después de un mes a esa persona y no trabaja más allí. ¿Qué se puede hacer? Primero verificar si realmente trabaja o no trabaja allí. Si la municipalidad recepcionó la orden judicial y después ellos internamente demoraron, es responsable al menos por ese mes. Al menos por ese mes. Y después hay que ver si la persona renunció o le echaron, porque muchas veces se hacen estas renuncias para seguir escapando de la cuota alimentaria. Recuerden que jurisprudencialmente está interpretado que renunciar a un empleo significa que es porque vas a pasar a una situación mejor, aunque no esté registrada. Con lo cual eso, la renuncia al empleo no te exime del cumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Al contrario. Bien, Viviana Chazarreta pregunta, ¿qué porcentaje manejan los juzgados para los padres que viven en el extranjero? Tengo entendido que puede ser un 40% de su salario. Bueno, hay un error conceptual ahí, alimentado por la jurisprudencia, alimentado por los operadores, alimentados por nuestra cultura, es creer que esto se resuelve con porcentajes y que hay un porcentaje para cada situación. Y la verdad es que no lo hay. Lo que hay son necesidades y lo que primero hay que determinar para luego analizar un porcentaje es cuáles son las necesidades de ese niño, niña, adolescente. Y en función de eso ver el porcentaje. Porque todas nuestras, digamos, todo el sistema durante todos estos años se centró en los porcentajes de los ingresos. Y en realidad la centralidad está en el interés superior del niño. Y ese interés es el que nos hace que primero debamos analizar, bueno, ¿cuáles son las necesidades de fulanito? Bueno, fulanito demanda, no sé, 1 millón de pesos mensuales, de acuerdo al estándar de vida o a la situación que tenía. Bueno, veremos cuánto representa ese 1 millón de pesos en el sueldo de los ingresos del padre o el progenitor, el obligado a el cumplimiento de la cuota alimentaria. Y en función de eso podrá ser 20, podrá ser el 30, podrá ser el 40, podrá ser el 50 si está justificado. A ver, si luego de obtener el 50 restante al padre le permite vivir, digamos, no hay una afectación legal o una norma que nos diga que es el 15, es el 20, es el 30. Pero insisto que lo que primero tenemos que mirar antes de pensar en porcentaje es en las necesidades. Esas necesidades, cuáles son y cómo se cuantifican. Y una vez determinada la cuantificación de la cuota, recién me pongo a analizar cuál es el porcentaje. Porque no hay techos, no hay pisos. Los pisos hasta ahora se han dado jurisprudencialmente, pero como les comentaba yo en el fallo de esta Cámara de Lomas de Zamora, sin ningún análisis de la situación real o de la necesidad real de la chica a la cual iba dirigida la cuota. Lo cual torna una solución absurda. Después Roxana Esbebo dice, ¿qué se puede hacer cuando el progenitor conviviente no trabaja, no busca trabajo, ni se hace cargo de ningún rubro de la cuota alimentaria, quedando todo en cabeza del progenitor no conviviente? Bueno, tenemos estas medidas como son los dispositivos de abordaje de masculinidades, tenemos las medidas tendientes a
las tareas comunitarias, como les dije, y también tenemos a los parientes. Y también tenemos a los parientes. Pero créanme que cuando nosotros les hemos dispuesto que tengan que ir a estos dispositivos de abordaje más general o le hemos dispuesto a tareas comunitarias, más tarde o más temprano la respuesta termina apareciendo de la cuota alimentaria. Bien, después Echeverría María José dice, estimado, en varias oportunidades hemos requerido al juzgado librar oficio al Banco Central o entidades bancarias para que informen si poseen archivos financieros y varias veces responden, o en su mayoría, que se resguarden en el secreto bancario o financiero. ¿Existe un modelo específico al respecto? Gracias. No, no hay modelo y no hay secreto bancario, ni siquiera operaría acá el secreto fiscal, que muchas veces es invocado para no contestar, por ejemplo, cierta información que está en el marco de la AFIP. No hay motivo, no hay secreto bancario para eso. Para un requerimiento judicial no hay secreto bancario, mucho menos alimentario. No sé en qué norma lo fundan, pero nosotros hasta ahora no hemos nunca recibido una respuesta ni de ningún banco, ni del Banco Central que nos diga que hay un secreto bancario y por lo tanto no nos pueden dar la información que les pedimos. Bien, Nora Gómez dice, ¿dónde se puede ubicar el expediente luego de 10 años de no pagar la cuota? ¿Cómo? ¿Dónde se puede? ¿Físicamente el expediente? No sé a qué se refiere con esa pregunta. A ver si amplían el chat. Bueno, leo otra mientras tanto. Milagros, Vale. quiero consultar cuando se dicta una medida cautelar por violencia de género, de restricción en un domicilio donde reside que es propiedad de un tercero. ¿Cómo acreditar la titularidad ese tercero? ¿Se ordena devolver la posesión? Bueno, esa es una pregunta que no tiene que ver precisamente con la clase de hoy, pero no hay problema, la contestamos. A ver, las medidas de restricción o las medidas de exclusión del hogar, muchas veces que se dan en el marco de la ley de violencia familiar, se dictan o se resuelven más allá de la titularidad de la propiedad, ya sea del contrato de locación o del inmueble. La cuestión atinente a la propiedad de ese inmueble, si es de un tercero, si es de otra persona, lo que sea, la va a debatir por la vía procesal correspondiente, que será en todo caso un proceso de desalojo, pero no en el marco de las medidas dictadas en el proceso de violencia. Va a ser devuelto en principio a ese inmueble, por más que se haya sacado, excluido o se le haya prohibido acercar a una persona que tenga vinculación con el inmueble. Bien, contestó Nora Gómez con respecto al expediente de hace 10 años. Dice que ya hay una sentencia y que, bueno, no pagó y la mujer no sabe dónde encontrar el expediente de su hijo. Y no tiene ninguna copia, ni nada, ningún antecedente, ninguna notificación como para rastrear ese expediente. Lo que puede hacer es ir a la mesa, entiendo yo, las mesas receptoras departamentales para, con el DNI de las partes involucradas, poder obtener dónde está radicado, en qué juzgado está radicado ese expediente. Nosotros en la justicia de paz tenemos otro sistema, que es, los juzgados de paz son a su vez mesa receptora de expedientes. No tenemos como en los departamentos judiciales un lugar, una oficina especial que recibe todas las demandas y sortea qué juzgado le va a intervenir. Como somos el único organismo dentro de nuestro distrito, dentro de nuestra jurisdicción, las demandas llegan acá. No obstante, hay un sistema informático de la Corte que puede ser consultado yendo a una receptoría de expedientes con el documento de las partes, le puedan decir dónde está tramitando la causa. Imagino yo, para rastrear el expediente. Bien, Lucio Portillo dice, ¿qué sucede si el incumplimiento se acumula y el deudor fallece? ¿Cómo sigue la cuestión? A ver, repetímela, por favor. ¿Qué sucede si el incumplimiento se acumula y el deudor fallece? ¿Cómo sigue la cuestión? Podés seguir por la deuda alimentaria, digamos, la muerte del alimentante cesa la obligación alimentaria, pero la deuda generada producto de ese incumplimiento vas contra el patrimonio de la persona que falleció. Si dejó bienes, irás contra la sucesión.
Lucía Baldi dice, con relación a la cuota extensiva a los abuelos, ¿la sentencia definitiva puede ser comunicada por WhatsApp, dado que los hijos los cambian de domicilio constantemente? Mirá, yo creo que todo puede ser notificado por WhatsApp. De hecho, nosotros en plena pandemia, desde el Juzgado de Paz de General La Madrid, fuimos los promotores de la decisión que permitió notificar las demandas de alimentos por WhatsApp. Y es algo que también trae ahora la reforma. Se tiene media sanción en la provincia de Buenos Aires, falta la aprobación de la Cámara de Diputados, aprobó senadores. La reforma que trae el nuevo procedimiento de alimentos en la provincia de Buenos Aires es la posibilidad de notificar todas las demandas de alimentos por WhatsApp o servicios de mensajería. Con lo cual, a mi criterio, yo creo que es un sistema que es válido, que debe ser peticionado y que justamente todas esas maniobras de cambio de domicilio permanente son la justificación necesaria para poder solicitar al organismo jurisdiccional que autorice este tipo de notificaciones, porque de lo contrario se va a continuar perpetuando esta situación de incumplimiento y de dilación del proceso por falta de notificación. Bueno, leemos las dos últimas. Federico Nielsen dice, ¿en alguna oportunidad se formalizó de oficio la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar? Sí, nosotros cuando tenemos detectado el incumplimiento le advertimos y le damos la última intimación de que si no cumplen 5 días, además de la batería de medidas que le vamos a dictar al deudor alimentario, una de ellas va a ser la denuncia al fuero penal. La hacemos de oficio nosotros. Bien, después, ¿cuándo procede el embargo por alimentos futuros? El embargo sobre alimentos futuros procede cuando los supuestos los tenés en el Código Civil y Comercial, no recuerdo exactamente el número, creo que es 551 o 553, no recuerdo bien ahora, pero además estoy sin luz para consultar. Pero son los supuestos en casos de incumplimiento o donde haya un riesgo de insolvencia o de maniobras tendientes a evadir la cuota alimentaria. Yo creo que, no sé si lo llegamos a ver la clase anterior, pero uno de los supuestos que nosotros dispusimos, sin embargo, de alimentos futuros tenía que ver con el despido de una persona y el cobro de la indemnización. Eso es un claro supuesto donde vos ya sabés que la persona quedó sin empleo, hay un riesgo de que no cumpla la cuota alimentaria producto de su falta de trabajo, pero a su vez hay un dinero que va a percibir todo junto producto de esa indemnización. Entonces hemos embargado esa indemnización por despido para garantizar, creo que fue un año de cuota alimentaria, hasta tanto la persona busque otro trabajo. Esto no significa que vos embargues un año entero de cuota alimentaria o un monto X de esa indemnización y automáticamente se lo des a la persona. Nosotros lo colocamos en plazo fijo y si no cumple esta persona la cuota, se va descontando de ese plazo fijo la suma mensual que le corresponde a los alimentos de ese mes. Bien, o muchas veces se embarga un bien para garantizar un automotor o un inmueble, para garantizar el pago de esa cuota cuando tenemos riesgo de esa insolvencia. Bueno, Alicia, ya cerramos con el espacio de preguntas. Muchísimas gracias, Dayana. Bueno, gracias, Javier, de todo corazón, clarísimo, didáctico. Hay un tema que yo estaba comentando cuando se te cortó la luz, que creo que te vamos a volver a llamar al respecto, que es los alimentos de los abuelos. Cuando los abuelos están obligados, me parece que da para una charla hermosa al respecto. ¿Cómo Así no? que por privado después nos ponemos de acuerdo en la fecha. Bien. Vamos adelante con esto. Muchísimas gracias de todo corazón, Javier, y será hasta muy, muy prontito. Y ojalá salgan los proyectos, que se concreten y que tengan mucho éxito en estas jornadas. Gracias, Javier. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes por la invitación. Ahora voy a manifestar quienes viene el próximo lunes y con un tema muy interesante. Fíjense ustedes, que es la captura de pantalla como medio de prueba en derecho de familia. Miren qué tema poco trabajado, interesante,
y que va a estar a cargo del doctor Hernán Cuadri, que es abogado, doctor en ciencias jurídicas, funcionario del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, autor, director y codirector de diversas obras jurídicas y artículos en revistas especializadas y miembro del Foro de Derecho Procesal Electrónico. La electrónica se nos va metiendo por todos los rincones del derecho, como de todas las otras ciencias, así que los invito para que escuchemos con atención esta nueva charla, captura de pantalla como medios probatorios en el derecho de familia. Gracias por estar de todo corazón y como siempre me despido de ustedes con este beso, deseándoles una muy buena semana y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Alicia. Buenas tardes a Hasta el todos. lunes, Dayana. Gracias, Javier. Hasta luego.